Amigos televidentes, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda emisión especial de su informativo a la noticia, hoy sábado 4 de abril del 2020. Les tenemos todos los detalles de los hechos ocurridos en Ecuador y el mundo en torno a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Aquí empezamos. El viceministro de Salud, Ernesto Carrasco, informó que en Ecuador se registran 318 fallecidos, de los cuales 172 fueron por COVID-19 y 146 por deficiencia respiratoria. Al momento se reportan también 3.465 personas contagiadas. 3.465 casos positivos y 172 personas fallecidas a causa del coronavirus. Es el balance que reportan las autoridades hasta el momento. Fecha 3.465 nuevos casos confirmados en totalidad, 100 altas hospitalarias que se están contabilizando ya al momento. Tenemos al momento a nivel nacional 527 personas hospitalizadas, de las cuales 139 tienen todavía pronóstico reservado. Se puede contabilizar 318 defunciones, de las cuales 172 tienen positivo el diagnóstico para coronavirus y 146 están relacionados con síndromes de insuficiencia respiratoria aguda grave, que es un diagnóstico de probabilidad. Ante el incremento de personas contagiadas de coronavirus, las demandas de pruebas rápidas surgen. El gobierno ya ha establecido contacto con algunos proveedores. Es un problema real el asunto de no tener pruebas rápidas aún, pero tampoco podemos acelerar el paso perjudicando falsos diagnósticos, falsos positivos o falsos negativos por pruebas que no tengan una validez, un certificado internacional. Guayas sigue siendo la provincia más afectada con 2.402 casos confirmados, por lo que se refuerza el sistema de salud en dicha provincia. Nuestra capacidad de crecimiento va a ser en el Hospital Guasmo Sur, que va a ser el hospital de referencia principal para COVID, hasta 400 unidades de terapia intensiva, y esperamos llegar a una capacidad de hasta 180, casi 200 camas de terapia intensiva en el Hospital Monte Sinaí. Sin embargo, la demanda de profesionales de salud sigue siendo alta. El gobierno solicita la colaboración de este sector. Porque tenemos equipo, tenemos camas, espacios, pero nos hace falta personal para poder implementar estos espacios. Científicos de varias partes del mundo han determinado que el plasma de las personas que han superado la enfermedad permite crear anticuerpos. Sin embargo, en el Ecuador este mecanismo aún no se implementa. Todavía no lo estamos aplicando aquí en la Red Pública de Salud, pero está dentro de los protocolos que se conocen de tratamiento y probablemente lo vamos a empezar a implementar también. Informó Valeria Navarro. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholster, informó sobre los nuevos recursos médicos que dispone el país para atender la emergencia sanitaria. Sin embargo, las estadísticas evidencian que la disposición de quedarse en casa no es acogida por todos. En los primeros días de abril ya se registran estadísticas de las personas que no están acatando la disposición de quedarse en casa. Así lo informó el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholster. El 40% de los nuevos contagiados en Guayaquil habían salido de sus casas en los últimos días, a pesar de todos los avisos. El segundo mandatario también se refirió a la especulación luego de encontrarse 35.000 mascarillas N95 para fines privados. Que caiga todo el peso de la ley sobre el que roba o especula, poniendo en riesgo las vidas de nuestras familias. Las mismas ya han sido distribuidas al personal médico que necesita. El gobierno refuerza el sistema de salud. En Guayas contaremos con más de 1.500 camas diarias para atender a pacientes de COVID-19. También se incrementa la capacidad de procesamientos de pruebas de COVID-19 en Guayaquil, Quito y Cuenca. Serán hasta 1.500 pruebas por día, reduciendo así el tiempo de entrega de los resultados. Otto Sonnenholster se refirió sobre la habilitación de una plataforma para el diagnóstico molecular, que permitirá procesar cerca de 1.000 pruebas diarias adicionales a las que hemos anunciado ya. Como consecuencia de esto tendremos más casos confirmados, pero podremos darles a ellos un mejor tratamiento y salvar más vidas. Al momento, 17 laboratorios están habilitados a escala nacional para realizar los exámenes, además de 33 centros que tomarán las pruebas en casa. Hemos recibido ayer 20.000 pruebas nuevas más, 100.000 mascarillas y 5 ventiladores como aportes de la empresa Alibaba de la República Popular China. Ante la emergencia sanitaria, el vicepresidente también anunció sobre ayuda económica internacional que recibe el país.
Hemos conseguido $20 millones del Banco Mundial para el manejo de la emergencia sanitaria. Estos serán invertidos en la compra de nuevos insumos y equipamiento para el sector de la salud, sobre todo para aumentar el número de unidades de cuidados intensivos y salas de aislamiento en todo el país. Los sectores más vulnerables recibirán ayuda económica. Se beneficiará a más de 400.000 familias en abril y mayo, cuyos ingresos sean menores a $400 con el bono de protección familiar. Informó Valeria Navarro. Endurecimiento en los operativos de movilidad y posibles clausuras de locales comerciales no autorizados a laborar son parte de las medidas adoptadas por el municipio de Quito para evitar la propagación del COVID-19. El alcalde Jorge Yunda pidió a la ciudadanía mantener el aislamiento domiciliario. La ciudad de Quito es la segunda en reportar mayor número de contagios de COVID-19 en el país. Son más de 290 personas afectadas. En la metrópoli se analiza la posibilidad de endurecer las sanciones para quienes no acaten las restricciones de movilidad. Inclusive hemos sacado más de 100 winchas porque nos vamos a llevar los carros que hacen mal uso del salvoconducto, que no les corresponde salir y esos van a quedarse ahí hasta después de la emergencia. Los locales comerciales no autorizados para la venta de productos podrán ser clausurados, así lo informó el alcalde Jorge Yunda. Yo no sé qué hace un local de cortinas abriendo a este momento, una papelería abriendo a este momento cuando está prohibido. Y si tenemos que endurecer para clausuras definitivas, tenga la plena seguridad que lo haremos. En Quito se han identificado 50.000 familias en condición de vulnerabilidad. Para estas y otras más se designarán 140.000 kits de alimentos. Un promedio para personas de familias de 3 miembros, con un promedio para 3 o 4 días, dependiendo de cada uno de los miembros de la familia, porque si no apoyamos a las personas más vulnerables, la medida de cuarentena siempre va a fracasar. A la capital llegarán en los próximos días 200.000 pruebas rápidas para detectar coronavirus. El principal objetivo de las pruebas es para los casi 5.000 profesionales municipales que están en la vía pública, para prestar los servicios a la Policía Nacional, al Ejército Ecuatoriano. Sin precisar fechas de para cuándo estará listo el hospital que se monta en el Parque Bicentenario, Yunda asegura que se continúa trabajando en el proyecto. La alcaldía de Quito también solicita al gobierno central que se entregue a esta ciudad $40 millones por concepto de devolución de IVA de los 140 que se le adeuda. Entendemos la situación económica con la que pasa el Estado en general. No necesitamos al momento los 140 millones, necesitamos 40 millones. Informó Valeria Navarro. Las autoridades a poco efectúan los levantamientos de los cadáveres en distintos sectores de Guayaquil. Además, se dio a conocer que existirá un nuevo canal de recepción de información para personas fallecidas y se publicará en el lugar donde estarán sepultadas cada una de las víctimas. Aquí los detalles. Nos encontramos en la calle Arturo Feraud con 23A. Estas imágenes siguen circulando en las redes sociales. Son cuerpos de personas que han fallecido por causa del COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. Desde muy temprano se encuentra abandonado en un botadero de basura. Este botadero de basura responde a la misma calle donde 3 cuadras más allá se encuentra la zona 8 de educación. Están cerca de mi barrio quemando en las calles porque hay un muerto que está. En el Guasmo Sur, un grupo de moradores procedieron a quemar palos para exigir el retiro de este cadáver. En el Guasmo Sur, en la cooperativa Guayaquil 2. Y estas personas sacaron a su familiar que murió de COVID-19 al parterre. Esto se registró en Sauces 8, al norte de Guayaquil. Nos hemos visto obligados a sacar a nuestro familiar a la principal en vista de que ni siquiera hemos podido conseguir particular, poder tratar de embalsamarla. Y en horas de la mañana, el cuerpo continuaba en el sitio. Aquí hay un muerto. Ahí está. Para las autoridades que dicen que es mentira. En la 41 y la K, suburbio de Guayaquil, la gente no le importó el toque de queda ni la presencia de la policía y salió a quemar palos. Esta persona tiene ya muerta 3 días.
Entrando en su cuenta de Twitter, Jorge Guatet manifestó que se activará un nuevo canal de recepción de información de personas fallecidas que requieran levantamiento e inhumación. Paralelamente al 911, pondremos a disposición un número de celular, donde podrán los deudos saber dónde está sepultado su familiar, solo digitando la cédula y el nombre. Informó Carlos Julio Gurumendi. En horas de la mañana de este sábado, desde el aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito, en Tababela, salió un vuelo con destino a Guayaquil, en el que viajaron 61 servidores técnicos operativos de la Policía Judicial, que desde hoy se suman a las labores en esta ciudad, y además en el vuelo se transportó material de bioseguridad con 500 trajes, 2.000 mascarillas, 3.000 guantes adicionales, alcohol y gel antiséptico. Los compañeros colaborarán controlando la movilidad en esta zona del Distrito Metropolitano de Guayaquil en coordinación con el eje preventivo. La Policía Nacional y la Dirección Nacional de la Policía Judicial ha hecho llegar a nuestros compañeros 500 trajes de bioseguridad, gel, alcohol, mascarillas, guantes y más materiales de bioseguridad. Mediante redes sociales, un grupo de enfermeras de varias casas de salud de Guayaquil mostraron su indignación por la falta de insumos de protección para atender a los pacientes ante la emergencia por el COVID-19. No obstante, el Ministerio del Ramo anunció la distribución de mascarillas que fueron requisadas en una bodega. Los detalles con Carlos Julio Gurumendi. No hay mascarilla N95 por el personal que va a entrar a trabajar el día de hoy. Estos videos iniciaron a circular en redes sociales. Son enfermeras del Hospital Universitario de Guayaquil, quienes aseguran que no cuentan con el material para trabajar ante la emergencia sanitaria que vive el país. Pues lamentablemente hemos cumplido en venir, pero no podemos exponernos de esta manera si no nos dan el material. Pero esa situación también se vio reflejada en el Hospital Francisco de Casa Bustamante, donde un grupo de enfermeras realizaron un video mostrando su preocupación porque llevan varios días con síntomas del COVID-19. Tienen que considerarnos, porque para eso estamos aquí en la institución atendiendo al paciente, y por nosotros nadie se preocupa. Y siguen siendo afectados, que a mí todavía no me tomen la muestra. Por lo tanto, yo ya tengo 59 años, me siento una persona completamente en alto riesgo. E incluso hay compañeras que han tenido que asistirlas en la misma casa de salud. Con oxígeno, en silla de ruedas. Ante esta situación, el Colegio de Enfermeras de la provincia del Guayas presentó cifras donde las enfermeras se han visto afectadas con el COVID-19. Existen 370 casos sospechosos, 70 confirmados, 5 fallecidas y una enfermera quien se encuentra en el área de cuidados intensivos. Apelo a las autoridades a hacer un trabajo unidos. Todo lo malo que hasta aquí se haya hecho, hagámoslo ahorita en bien de la comunidad en general y de este personal que está en el frente de lucha. De su parte, el Ministerio de Salud Pública anunció la requisa que se hizo con 401 cajas que contenían 35.200 mascarillas, las mismas que serán repartidas en las distintas casas de salud. N95 y R95. Todas esas mascarillas estaban destinadas para protección de nuestro personal de salud. No vamos a permitir bajo ningún concepto que se especule en el país, menos aún en estos momentos tan críticos. He dispuesto que este material incautado de inmediato se distribuya a los hospitales que requieren con mayor urgencia. Informó Carlos Julio Gurumendi. Horas con 46 minutos y continuamos. Cientos de tropas y tanques de guerra se han movilizado en la frontera norte de Perú, en el distrito de Aguas Verdes y Huaquilla. Según el comando del conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, el despliegue se debe al avance que ha tenido el coronavirus en el Ecuador. Por ello, las tropas controlan el desplazamiento de personas a suelo peruano.
Ante el avance de la pandemia en nuestro país, el Perú ha tomado acciones de prevención. Es por ello que desde el pasado viernes se han desplazado decenas de tanques de guerra y tropas militares hacia la frontera que divide Huaquillas de Aguas Verdes. Bueno, en base a los protocolos establecidos y las cartillas de seguridad y buen entendimiento entre los dos países, normalmente anticipamos y coordinamos el movimiento de tropas que va a haber en la frontera. Las operaciones que vienen desplegando las Fuerzas Armadas peruanas es de conocimiento del Comando de Artillería número 1 El Oro, quienes también movilizan contingente para ayudar en la prevención ante la movilización de personas. En base a las coordinaciones que se han realizado, estamos tratando de neutralizar cualquier tipo de problema que pueda haber en los diferentes puntos de paso no autorizado que existe en nuestra frontera. El funcionario manifestó que los pasos clandestinos utilizados por los ciudadanos que huyen hacia el país vecino son los que se tratan de cerrar. Con ello se evita que personas contagiadas ingresen al suelo peruano. Aprovechando a veces las horas de la noche, aprovechando lo extenso de la frontera y también lo permeable que es, existen personas que pretenden transitar de un lado a otro de la frontera. La acción militar llevada a cabo por el Perú alarmó a los ciudadanos que habitan en el cantón fronterizo. Indicaron que no se había visto un despliegue de tropas desde hace 22 años, fecha en que terminó la guerra del Alto Cenepa. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Y obispos realizarán sobrevuelos en un helicóptero privado el Viernes Santo para bendecir a la ciudad de Guayaquil, que enfrenta una difícil situación por el COVID-19. El monseñor Luis Cabrera, arzobispo de la ciudad, dio detalles de la Eucaristía, que será transmitida en varios medios de comunicación y también en redes sociales. Las actividades litúrgicas por Semana Santa inician este domingo de Ramo. La Iglesia Católica tiene planificado transmitir en medios televisivos y cuentas de redes sociales la misa que realizarán y así los creyentes se unan espiritualmente durante la cuarentena y el toque de queda. Serán reprisadas seguramente las de Eucaristía también en varios momentos para que las personas puedan tener acceso y participar profundamente desde sus casas, desde sus hogares, este motivo tan importante que nos sostiene a nosotros. El monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, indicó que el Viernes Santo, por primera vez en la historia, no se desarrollará la procesión del Cristo del Consuelo, pero que para ese jueves y viernes habrán sobrevuelos en helicópteros privados y que los obispos estarán bendiciendo la ciudad. También hemos logrado que desde un helicóptero la imagen del Cristo del Consuelo de 8:30 a 10 de la mañana también pueda recorrer la ciudad, que las personas que deseen pongan en sus balcones, sus ventanas, alguna imagen querida por ellos, su propio, la misma imagen de Cristo del Consuelo o la imagen de la Divina Misericordia del corazón. Hay tantas advocaciones que nos llevan pues al encuentro propio con el Señor. Además confirmó del deceso de 2 sacerdotes en los últimos días. Uno murió con la sospecha, no hemos tenido la prueba, pero otro sacerdote, el padre José Gallardo, él sí fue víctima de esta enfermedad terrible. Y también hizo un llamado a la oración, a la unidad y sobre todo a la solidaridad por los médicos y demás personal que lucha contra la pandemia, también por los que han perdido a sus familiares y por los que están con síntomas y tienen la esperanza de recuperarse, informó Charlie Pisa. Y tras recibir los cuidados necesarios y bajo todos los protocolos de seguridad, 3 pacientes fueron dados de alta en el hospital del IES en el sur de Quito, después de confirmarse que se encuentran recuperados totalmente del COVID-19. Me he recuperado totalmente. Voy con ese entusiasmo, con esa fe que le he puesto, y así quisiera que todos tengamos esa fe, esa gana de vivir. Con la voz entrecortada, don Pedro agradeció a Dios y a los médicos por luchar contra el coronavirus y vencer así la enfermedad. Él fue dado de alta del Hospital General del IES Quito Sur tras recuperarse del COVID-19. Muchas gracias y a todos, pongámosle fe.
de don Javier es otro de los pacientes recuperados que recibieron el alta epidemiológica del hospital. Gracias a Dios estoy fuera de peligro, la enfermedad se ha terminado, ya no tengo el virus en mi cuerpo. En total, fueron 3 pacientes recuperados del COVID-19. Ellos superaron el virus tras que dieron positivo en la prueba inicial. Ingresaron con un cuadro de fiebre, tos y malestar general. Recibieron el tratamiento indicado y posterior el alta hospitalaria para continuar con la recuperación en sus domicilios. El protocolo nos indica de hacerles el hisopado, la prueba del INSPI, la Gold Standard, y esa nos demostró que estas 3 personas tienen 0 carga viral de COVID-19. Son pacientes recuperados. Hasta el momento son 60 pacientes con COVID-19 que obtuvieron el alta hospitalaria y 4 se encuentran ya recuperados al 100%. Solo en Guayas han recibido el alta hospitalaria 32 pacientes y continúan su recuperación en el domicilio. Por otra parte, en Pichincha 15 pacientes han recibido esta alta. 14 de ellos son del hospital del IES Quito Sur. Recuperando la salud con su familia, la felicidad y más que todo la esperanza para el Ecuador. Estos pacientes recuperados son una prueba fehaciente de que unidos podemos vencer el virus, siempre y cuando respetemos las medidas de seguridad para evitar que el COVID-19 se siga propagando y apagando la vida de más ecuatorianos, informó Patricia Aldaz. En el Cantón Quevedo, al norte de la provincia de Los Ríos, el GAC local adoptó como medida para frenar la movilidad el cierre de los mercados los días viernes, sábados y domingos. Varios supermercados de cadenas nacionales se sumaron a esta iniciativa. Quevedo es la capital económica de Los Ríos. Su movimiento diario, a pesar de las restricciones, ha sido importante y esto ha contribuido en la aceleración de los casos en este cantón donde el contagio ya es comunitario y se reportan 5 fallecidos y un caso por confirmar debido al COVID. Por eso, viernes, sábado y domingo, los mercados municipales estarán cerrados. Hacemos un pedido al comercio en general para que se unan a esta medida. Así Quevedo cerró los mercados para que la afluencia de personas en las calles disminuya y por ende el contagio. A pesar de que la medida del COE local estaba centrada especialmente en sus centros de abastos y tiendas, grandes cadenas nacionales decidieron hacer eco de la normativa y también cerraron sus puertas. Moto que se movilice, moto que será retenida y entregada hasta después que termine esta crisis sanitaria. Las farmacias sí permanecen abiertas y con la obligación de que quienes hagan filas mantengan su distancia, mientras que los accesos al cantón permanecen restringidos, excepto para los servicios permitidos por el gobierno. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control realizaron operativos en distintos puntos de Quito, donde verificaron que los negocios que no proveen de servicios básicos estén cerrados. Varios establecimientos fueron clausurados por incumplir la normativa. Las excusas no faltaron para los dueños de distintos negocios, quienes en contra de las medidas impuestas por el gobierno central por la emergencia sanitaria que está pasando el país, decidieron abrir sus locales comerciales o brindar el servicio a domicilio sin estar dentro del sector de proveedores de servicios básicos. Estamos evidenciando que algunos locales lamentablemente no están acatando la resolución del municipio de Quito, que están suspendidas las licencias únicas de actividades económicas. Personal de la Agencia Metropolitana de Control y elementos de la Policía Metropolitana recorrieron varios lugares de la capital, verificando el cierre de toda esta actividad comercial. Además, explicaron que por el estado de excepción están suspendidas las licencias únicas de actividades económicas. Incluso, así tengan habilitada la LUAE, en este momento no está permitido su funcionamiento. Hay que recordar a la gente que estamos en una emergencia de salud. Yo sé que lo económico es difícil, es duro, pero lo económico podemos recuperar. La salud es bastante complicada. Recordarles también a los propietarios de dueños que han sido puestos el sticker de clausura, no pueden retirarlo y eso es algo también penado, ya no solo en el ámbito administrativo, sino también penal.
Las multas impuestas por la autoridad oscilan entre los $400 a $6.000, según el agravante del procedimiento sancionador. Y los dueños afectados podrán presentar sus pruebas de descargo en función a las cuales se emite el motivo de la multa o la sanción. La autoridad recordó a la ciudadanía que los únicos negocios habilitados para funcionar son los relacionados con alimentos, medicinas, recarga de combustible y servicios financieros. Informó Mauricio Sánchez. Y la alcaldía de Quito informó esta mañana a través de un comunicado ante el incremento de casos de COVID-19 detectados en la parroquia de Calderón, que a partir de este domingo 5 de abril se suspenden todas las actividades en los mercados y ferias libres en el sector, y aclaran que es necesario ejecutar estas acciones drásticas para evitar la propagación del virus. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter las nuevas medidas de restricción vehicular que regirán a partir del lunes 6 de abril. Ponga mucha atención, si su placa termina en 1 o 2 podrá circular solo los lunes, y si termina en 3 o 4 podrá circular los martes. Los vehículos con placas terminadas en 5 o 6 circularán los miércoles. Si la placa termina en 7 u 8 podrá circular los jueves, y finalmente los automotores cuyas placas terminen en 9 o 0 podrán circular los viernes. Los sábados y domingos ningún auto particular podrá circular. La ministra además señala que las primeras semanas de restricción se logró reducir la circulación vehicular en más o menos un 80%, pero que en los últimos días solo el 60%, lo que ha obligado a tomar estas medidas nuevas. Y a los 76 años de edad muere el reconocido cantautor Luis Eduardo Aute en un hospital de Madrid, en España. El artista fue ingresado ese viernes y hoy se confirmó su lamentable deceso. Aún se desconoce si este es originado por COVID-19. Fue la mañana de este sábado cuando se apagó su voz y su corazón sin su latido. Confirmó a los médicos de un hospital de Madrid, en España, que murió el cantante, el que en sus letras iba directo a la melancolía, el que en cada estrofa también erradicaba las tristezas y le hacía una oda al amor y a la belleza. A los 76 años murió Luis Eduardo Aute, un artista polifacético, quien le dedicó más de 50 años a la música, a la pintura, al cine y a la poesía. Enemigo de los géneros, el que no componía música protesta, pero sí al sentimiento, a lo profundo del corazón. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo, sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Y fue así como después de su nacimiento en Filipinas en 1943, a los 11 años se radica en España, donde inicia su carrera artística, y en 1966 lanza su primer disco. Entre los años 70 y 80 España pasa de la dictadura a la democracia, y sus temas marcaron a miles en varios continentes en esa época. Deja un legado de 15 poemarios, 12 películas, 300 exposiciones plásticas, más de 400 canciones y millones de aplausos en los escenarios, donde lo tenían como un referente de la música, pese a que no le gustaban las marcas, los estilos, las poses. Y el que trepe a lo más alto. En el año 2016 sufrió un infarto que lo mantuvo 2 meses en coma, y este 4 de abril se confirmó su deceso. Aún se desconoce si ha sido o no por coronavirus. Ahora descansa junto a Facundo Cabral y Alberto Cortés, entre otros músicos y amigos de él que han fallecido. Al autor del Alba, De alguna manera, Una de dos, Sin tu latido, entre otras, lo consideraban como el mago y acróbata de la música sentimental. Ese viaje hacia la nada, que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada. Así finalizamos esta emisión especial. Lo esperamos mañana en una emisión también especial donde les tendremos más detalles sobre lo que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19 a las 14 horas.